4 caminos necesarios que tiene que transitar el cristiano. 4 voy a mencionar. Jesús dijo en una oportunidad: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Ese es uno de los versículos hermosos que nuestro amado Señor Jesucristo declaró. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Los cristianos tenemos que transitar caminos que son muy importantes. Hay un pasaje que se encuentra en Hechos capítulo 9, acompáñenme allí. Este es el camino a Damasco. Es un camino que todos los cristianos necesitamos transitar, porque es el camino que transitó el apóstol Pablo. Pablo tuvo un encuentro con el Señor en el camino entre Jerusalén y Damasco. Y dice la palabra de Dios en el libro de Hechos capítulo 9, versículo 1 al 6, muy conocido: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, ahí Pablo, que en ese momento se llamaba Saulo, iba por un camino, y este es el camino que tú y yo, hermanos, tenemos que transitar. Dice: aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y el versículo 5 dice: y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Este es el camino que, hermano, tenemos que transitar todos los seres humanos, y aquellos que queremos o que consideramos o decimos que somos cristianos. Necesitamos tener este encuentro, o en este caso este encontronazo que tuvo Saulo, que tuvo el apóstol Pablo, porque todos conocemos la historia. Él perseguía a los cristianos, él iba a hacerle daño a los creyentes, pero se le apareció el Señor Jesucristo en el camino a Damasco. Y en este camino, queridos hermanos, todos necesitamos tener este encuentro personal, glorioso, maravilloso, con la persona del Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que nuestras vidas sean completamente transformadas por el poder de Dios. Yo siempre comparto aquí en la iglesia, le digo a los hermanos, en los tiempos de antes a los cristianos se les llamaba los nacidos de nuevo, porque ese es el verdadero sentido de una persona llamarse cristiana, no simplemente porque nació en un país cristiano. Hay personas que dicen: ¿vos qué sos? Y dicen: yo soy cristiano. ¿Por qué? Porque nací en un país cristiano. Pero no necesariamente se es cristiano por nacer en un país cristiano. Para ser cristiano realmente necesitamos transitar por este camino, el camino a Damasco, el camino de la salvación, el camino en el cual Jesús se nos hace presente. En un momento de nuestra vida íbamos transitando por la vida, y de repente el Señor Jesucristo se nos aparece. Su presencia maravillosa viene sobre nosotros, y es ahí donde nosotros realmente nos quebrantamos, nos entregamos y reconocemos que realmente estábamos viviendo una vida completamente errada, una vida equivocada. En ese momento Saulo, lleno de orgullo, lleno de soberbia, vino el Señor y lo bajó del caballo, y él tuvo que decirle: ¿quién eres, Señor?
Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dice que él, temblando y temeroso, le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y eso es lo que nosotros, hermanos, hacemos en el momento que tenemos ese encuentro con el Señor Jesucristo. Ya no es yo hago lo que quiero. Fíjese cómo cambia la temática, la vida de la persona. Antes de conocer a Cristo, nosotros decíamos yo hago lo que quiero. Pero en esta oportunidad, cuando Pablo tiene el encuentro con Jesucristo, ya no es yo hago lo que quiero, sino Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Eso es haber sido transformado. Ese es el camino de salvación, el camino a Damasco. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 18. Hay una declaración maravillosa que dice, por tanto, nosotros todos, los que están aquí presentes, los que me están mirando, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, dice la palabra, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Ese es el camino a Damasco. Tú y yo, hermanos, fuimos transformados. ¿Qué es una transformación? Es que pasamos de un estado a otro. Eso es lo que significa. No está hablando en el plano natural, está hablando en el plano espiritual. Pasamos de un estado espiritual a otro estado completamente diferente. La palabra transformación en el griego es la palabra metamorfosis. Una transformación total, así como una oruga se transforma en una hermosa mariposa. Así sucede con nosotros los hijos del Señor. Antes éramos como esa oruga que estábamos encerrados, estábamos encajonados, no teníamos forma. Y de repente hubo un cambio, hubo una transformación en nuestra vida. Se produjo en nuestro interior una metamorfosis, una transformación. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y nos convertimos en esa hermosa mariposa colorida que sale volando y que tiene completa libertad. Así tú y yo hemos sido liberados por el poder del Espíritu de nuestro Dios. Somos transformados de gloria en gloria, dice, en la misma imagen de nuestro Dios por el Espíritu del Señor. Este camino es fundamental. Necesitamos transitarlo todo. Camino de salvación, camino de nuevo nacimiento. Las iglesias están llenas de seres humanos, pero eso no nos asegura ni nos garantiza que hayamos tenido un encuentro verdadero, real con Jesucristo, una transformación, un nuevo nacimiento. Las congregaciones necesitan estar llenas de personas nacidas de nuevo, no solamente de personas que asisten a una congregación. Pero hay otro camino muy importante. Luego de que nosotros somos transformados, somos cambiados, hemos nacido de nuevo, nos introducimos en un reino, en un camino que es realmente apasionante y maravilloso. Yo todavía recuerdo el momento que me convertí, conocí al Señor, fue un momento maravilloso. A partir de ahí ya no hubo plan B para mí, solamente plan A, ¿sí? Fue y es un viaje, pero sin retorno. La vida cristiana, la persona que nace de nuevo, realiza un viaje, pero ese viaje es un viaje sin retorno. Es un viaje que no tiene plan B, sino que tiene solamente plan A. Y allí es donde nosotros nos adentramos a una aventura maravillosa en el andar cristiano, en el camino cristiano, que es realmente extraordinaria. Empezamos a conocer, empezamos a sumergirnos en un río, en un océano de tantas cosas, de tantas bendiciones. Si bien están las dificultades, los problemas, la lucha, siempre van a estar, pero la vida cristiana realmente es apasionante.
Y hay un camino que también tenemos que transitar, que es el camino de la comunión con nuestro Dios, de la comunión con nuestro Señor. Ya pasamos por el camino de Damasco, que es el encuentro con Él. Ahora el camino de la comunión es un camino de estar con Él de manera continua, de manera permanente, y no despegarnos de Él por absolutamente nada. Después de conocer al Señor debemos buscar su presencia de manera permanente, de manera continua. El fuego debe arder continuamente, como dice la palabra ayer Levítico. Debe arder continuamente en el altar y nunca debe apagarse. El fuego tiene que estar continuamente encendido. Y para que el fuego esté continuamente encendido, necesitamos avivar ese fuego, esa comunión, esa presencia, esa búsqueda del Espíritu Santo de manera permanente, de manera diaria. Tiene que ser algo diario, todos los días. No podemos estar un día sin buscar, no podemos estar un día sin orar, no podemos estar un día sin leer la palabra, no podemos estar un día sin estudiar, no podemos estar un día sin escuchar alabanza, sin tener esa comunión especial con el Señor. Es necesario, es como el pan de cada día, es como comer todos los días de nuestra vida. Y hay un pasaje muy lindo que justamente nos habla de ese camino de comunión. Lucas 24, es el camino de Emaús. Es un camino de comunión. Y en este capítulo los dos discípulos tuvieron un encuentro maravilloso con el Señor, pero tuvieron comunión con Él. Dice en el capítulo 24, verso 13 al 15, aquí dos de los discípulos del Señor, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas, fíjese qué interesante, que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, mire lo que aconteció. Jesús mismo se acercó y aquí está la clave: caminaba con ellos. Caminaba con ellos. Jesús se acercó y no solamente se acercó, sino que caminaba con ellos. Fíjese la diferencia entre el camino de Damasco. En el camino de Damasco, Jesús solamente se le presenta a Saulo para transformar su vida, para revolucionar su vida. Luego no se dice más nada. Él se va a otro lugar y no acontece más nada. Pero en este caso vemos un detalle muy interesante, que es parte de la vida diaria del creyente que tiene comunión con Dios. Jesús no solamente se acercó como se le acercó a Saulo, sino que hace algo más con estas dos personas: camina con ellos. Y este es el camino de comunión, el camino de Emaús. El camino de comunión es que nosotros, en nuestro andar en la vida, en nuestro caminar y andar diario de la vida, Jesús camine con nosotros. Vayamos a donde vayamos, estemos donde estemos, nos levantamos temprano en la mañana y vamos a trabajar, Jesús camina conmigo. Estoy en mi horario de trabajo, las 6, las 8 horas que estoy en ese lugar de trabajo, Jesús está en ese momento conmigo, caminando conmigo. Haga la tarea que yo haga diariamente en mi casa, en mi trabajo, aún en los mandados, en las cosas más sencillas de la vida. Ese es el verdadero sentido de la comunión con Dios, con Cristo. Él camina conmigo en todo momento y en toda situación, en los momentos buenos y también en los momentos malos. Él está conmigo, Él camina conmigo. No me tengo que conformar solamente con añorar, qué lindo el día que me convertí, que conocí al Señor, qué hermoso momento, quiero volver a experimentar eso. La vida cristiana, hermano, no es recordar algo bonito del pasado. Cada día tiene que ser mejor, cada día tiene que ser más apasionante en la vida del creyente.
No puede ser un descenso en la vida del cristiano, tiene que ser un crecimiento, un avance. Cada día amo más al Señor, cada día le conozco más, cada día me enamoro más de Él, cada día descubro cosas nuevas de este Dios poderoso y maravilloso. La Biblia nos enseña que es muy importante que cada cristiano tome tiempo para estar en la presencia del Señor. Y en el versículo 32, el 24-32, estos dos discípulos, después de que tuvieron ese encuentro con Jesús y Jesús caminaba con ellos, conocemos la historia que iban conversando, charlando, y se produce ahí una conversación con Jesús. Todos conocemos la historia. Y luego que Jesús desaparece de ellos, toma el pan, ahí es como que parece que toman la Santa Cena juntos. Jesús desaparece de ellos y ellos dicen en el versículo 32, allí donde vemos la experiencia de lo importante que es caminar con Jesús. Dice, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? El corazón de ellos, la experiencia que ellos tuvieron, que el corazón de ellos ardía. ¿Qué significa ardor en el corazón? Significa justamente nada más y nada menos que experimentar y sentir la poderosa presencia de Dios en la vida de esa persona. Nuestro corazón necesita arder, hermano. Hay corazones apagados. Hay personas, lamentablemente, que sus corazones están apagados, fríos. La Biblia dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se va a enfriar. Y tristemente es una profecía que se está cumpliendo. Que el amor de muchos se va a enfriar. Pero necesitamos tener un corazón ardiente. Un corazón que arda por amor a Dios. Me encanta la definición de lo que son los serafines. Este tipo de ángeles que están en el cielo y que adoran a Dios, que están cerca de la presencia de Dios. La palabra serafín es la palabra hebrea saraf, que quiere decir ardientes, los que arden, los ardientes. Es el nombre que le pusieron a esos ángeles, ¿no? Qué cosa maravillosa. Va justamente con la característica de ellos, ¿no? Los ardientes. Saraf, la palabra saraf quiere decir arder. Ellos son serafines, los que arden en la presencia de Dios. Nosotros necesitamos arder, hermano. Arder por amor a Él. Por encima de cualquier cosa, por encima de cualquier amor, por encima de cualquier comodidad que podamos tener. Necesitamos arder de amor por Él. Y acá dice, cuando nos abría las Escrituras. Qué cosa maravillosa, ¿no? Cuando nosotros abrimos la palabra de Dios, sabemos que cuando se abre la Biblia y leemos y estudiamos, la boca de Dios se abre para hablar a nuestras vidas, a nuestro corazón, y allí nos alimentamos. Arde nuestro corazón cuando se nos abren las Escrituras. Y 1 de Pedro 2:2 dice, desea como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Debemos desear como niños recién nacidos. Un niño recién nacido, siempre cuento esta historia, ¿no? Recuerdo como nuestra pequeña hija, cuando nuestra hija era pequeña, y todos tendrán esta clase de experiencia cuando los niños son pequeñitos, bebés, ¿no? Cómo lloran por la leche, cuando no tienen la leche, cuando se despiertan de madrugada con hambre, cómo gritan desesperadamente para que le den la leche. Y por eso acá dice que debemos desear como esos niños recién nacidos. Por eso dice niños recién nacidos. ¿Por qué? Porque el niño recién nacido, cada vez que tiene hambre, se le nota, se hace notar cuando tiene hambre, ¿no? Porque pega cada alarido, hasta que no le pongas la mamadera en la boca, no se queda quieto. Y así tenemos que nosotros desear de esa manera la leche, pero no la leche física, sino la leche espiritual, que no esté adulterada la palabra de Dios, para que por ella podamos crecer para salvación. Pero hay otros caminos que tenemos que transitar también. Una vez que nosotros ya hemos conocido al Señor y estamos fortalecidos teniendo comunión con Él, ya
hay ciertas etapas de la vida del cristiano que uno va atravesando y uno va avanzando, ¿no? Primero la conversión, el deslumbramiento, después la comunión, buscar la presencia de Dios, pasar tiempo con Él. Eso nunca debemos dejar de hacerlo, pero empiezan a venir otros deseos en nosotros. Ya no es tanto hacia mí, hacia mi fortalecimiento espiritual, ya comienzo a mirar hacia afuera, hacia mi prójimo, hacia el necesitado. Empiezo a mirar a aquella persona que aún no conoce a Cristo y que está viviendo una vida completamente vacía espiritualmente. Y empezamos a mirar a esa persona y que nosotros tenemos algo para darle, que es a la persona de Jesucristo. Es el camino a Jericó. Lucas capítulo 10, verso 30. Dice, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Así están las personas que no conocen a Cristo hoy, hermano, como este hombre medio muerto, muchas personas muertas espiritualmente, en manos de ladrones. ¿Quién es el ladrón? El ladrón es Satanás, que vino a hurtar, matar y destruir. Y vino a destruir a las personas, y a este hombre dice que lo dejaron medio muerto. En el 31 dice, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo, gente indiferente. Versículo 32, asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole también pasó de largo. Cuánta indiferencia hay en el mundo en la necesidad del ser humano. Pero un samaritano, dice el verso 33, que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Una persona necesitada, pasó un levita, pasó un sacerdote, pero no le dio importancia. Pasó un verdadero cristiano, para traducirlo al tiempo actual, un verdadero creyente que primero pasó por Damasco y que luego pasó por Emaús. Primero pasó por Damasco porque tuvo un encuentro real con el Señor. Y luego pasó por Emaús porque es una persona que tiene comunión permanente con el Señor. Todas esas cosas van a producir que cuando haya una persona necesitada en Jericó, nosotros nos detengamos y le demos el auxilio a ese hombre o a esa mujer que en ese momento está necesitando. Y así como nosotros, hermanos, fuimos sanados de nuestras heridas mortales en algún momento, nosotros también debemos ayudar a aquellos que también están heridos de muerte, como en el caso del buen samaritano. Necesitamos pasar por el camino a Jericó. Hay personas que le encantan el camino a Damasco y le gusta también el camino a Emaús, pero cuando tienen que ir por el camino a Jericó y ayudar al necesitado, titubea. Primera de Pedro 2:24 dice, quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Nosotros hemos sido sanados de nuestras heridas espirituales a través de la persona de Jesucristo. Nosotros también tenemos que ayudar a aquellos que están heridos, como este hombre
que un ladrón lo había dejado medio muerto. ¿Cuántos hombres y mujeres allá afuera están medios muertos por el ladrón más grande de todos, que es Satanás? Porque la Biblia dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Gloria a Dios. Tenemos una gran misión como hijos del Señor, hermano. Como dice Mateo 28, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y aquí dijo Jesús, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Vayan y prediquen que yo estoy con ustedes todos los días. El último camino, el que quiero mencionar y terminar, es el camino del compromiso. Difícil camino del camino del compromiso, ¿no? Porque está lindo el camino de salvación, camino de Damasco, tuve un encuentro con el Señor, camino de Maús, camino de comunión, oro, busco la presencia del Señor, camino a Jericó, ganar almas, predicarle la palabra a alguien, traer un folletito, buenísimo. Pero hay un camino que es dificilísimo de transitar, que es el camino del compromiso. El compromiso con Dios, el compromiso con su obra, el compromiso con su iglesia. Es el camino a Jerusalén. Lucas 9, 57, 62. El contexto del capítulo 9, usted va a ver, no en el 57, sino versículos anteriores, después lo puede leer en su casa, habla de que Jesús iba camino a Jerusalén. Y mientras iba andando a Jerusalén, personas que iban por el camino lo interrumpieron. Y uno le dijo lo siguiente en el verso 57. Yendo ellos, uno le dijo en el camino a Jerusalén: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. A veces tenemos que tener cuidado de las promesas que le hacemos al Señor, ¿no? Porque a veces le hacemos promesa y, como dice la palabra, a veces es preferible no prometer que prometer y no cumplir. Y se ve que estaba envalentonado este hombre, le había agarrado un ataque de unción y le dijo: Señor, no sé si que le agarró un ataque de unción o para hacerse ver de los que estaban ahí adelante, no lo sabemos. Pero él le hizo una declaración muy fuerte, que a veces tenemos que tener cuidado de las declaraciones que hacemos, ¿no? Él le dijo: Señor, te seguiré donde quiera que tú vayas. Y Jesús como que lo aterrizó a la realidad y le dijo así: bueno, mirá, las zorras tienen guaridas. O sea, las zorras tienen un lugar donde vivir, un lugar donde, ¿verdad?, donde protegerse, seguramente un lugar cómodo. Y estamos hablando de animales, ¿no? Porque acá está hablando de las zorras. Ellas tienen guaridas. Las aves de los cielos tienen también sus nidos. Viven súper bien. Mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. En otras palabras, le estaba diciendo a este hombre: mirá que vas a sufrir si me vas a seguir, Mirá que vas a perder un montón de comodidades cuando me vayas a seguir, ¿no? Igualito en la actualidad, ¿no? Cuanto más comodidades tenemos los seres humanos, hermano, cuanto más comodidades tenemos, menos compromiso. Las comodidades muchas veces nos anestesian. Las comodidades nos anestesian espiritualmente. Y no se dijo más nada de este hombre. Seguramente algunos eruditos dicen que cuando Jesús le dijo eso, agarró, se dio la media vuelta y se fue para la casa. Dijo: me voy para mi casa, que en mi casa sí tengo donde recostar mi cabeza. Y le dijo Jesús a otro: sígueme. Y él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. No era que el padre estaba muerto, sino que el padre estaba vivo
y que podés vivir 1 año, 2 años, 5 años, 10 años más. O sea, en otras palabras, este hombre, para parafrasearlo, le estaba diciendo, primero, Señor, deja que viva con mi padre el tiempo que sea necesario y cuando se muera te sigo. Jesús, imagínense, Jesús iba a estar 3 años y allí le faltaba menos todavía tiempo para irse de este mundo. El día que se muriera el Padre, Jesús ya estaba a la diestra del Dios Todopoderoso. Y Jesús le dice en el 60, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Algo muy similar al anterior. Y Jesús le dijo, mire esto, hermano, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Lo que te decía al principio, la vida cristiana es un viaje sin retorno. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. El camino a Jerusalén es un camino escabroso, difícil, duro. Apocalipsis 2:10, y con esto termino, dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Los cristianos necesitamos ser probados muchas veces, hermano. Como dice la famosa frase, ser probados para ser aprobados. Probados para ser aprobados por Dios. Y tendré, dice, tribulación por 10 días. Mire lo que habla acá, cárcel, ser probados, tribulación, habla de prueba, habla de dificultades. Habla de que no importa lo que yo esté viviendo, como dijo el Señor, el camino del compromiso, el camino a Jerusalén, hermano, no me hace retroceder por nada. Pase la situación que yo pase y viva, no voy a volver para atrás, porque tengo un compromiso con Dios y ese compromiso es inalienable. Y termina diciendo, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte. Y ahí tenemos el premio nosotros. Yo te daré la corona de la vida. El premio, como dice la palabra, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.